Qué bendición. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el tema que estoy trabajando los martes? La segunda venida. Voy a tratar de terminar hoy, y si no me tocará el 12 de diciembre para hacer la clausura. No alcanzo el 12 de diciembre, haré la clausura de esa temática. Y esa clausura va a ser profética. O sea que me encantan las clausuras de los temas bien proféticos. Así que vamos a hacer que esto sea muy especial. ¿De qué tema vamos a hablar esta noche? El escenario religioso de los últimos tiempos. Entonces hoy vamos a mirar, basado en Apocalipsis capítulo 17 y Ezequiel 16, este tema que es el sistema o el escenario religioso de estos últimos tiempos, y lo que de alguna manera es lo que le hará el ingreso al anticristo, obviamente, posteriormente el arrebatamiento. También hablamos de la parusia, hablamos del arrebatamiento, ¿cierto que sí? ¿De qué más hablamos? Gracias, Señor, por permitirnos disfrutar tanto en esta iglesia. Gracias por hacernos felices en ella, por ser familia, por ser tus hijos, por disfrutar celebrar, por disfrutar tanto orar en esta casa, por disfrutar compartir tu palabra y aprender, por disfrutar permitirnos o permitirte, Señor, que tú puedas ministrarnos, que tú puedas hacer milagros, prodigios en esta casa. Señor, esta casa es una casa de alegría, puertas abiertas. Gracias por lo que has preparado para esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo número 17. Apocalipsis capítulo número 17. Como no son muchos versículos, vamos a leer todos los versículos. Dice la palabra del Señor: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Paréntesis, ¿quién es esta bestia? Hablamos de eso, ¿no? Que el anticristo va a ser asesinado en esos 3 primeros años y medio, va a ser asesinado, pero va a resucitar, emulando lo que Jesús hizo. Y los moradores, vamos, versículo 8. Y cuando habla y está para subir del abismo e ir a perdición, es la consumación final de lo que le va a ocurrir siendo echado al lago de fuego y azufre con el dragón y el falso profeta. Ya hablamos de ese tema. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia, ¿qué dice?
que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, ya hablamos de eso. ¿Ustedes recuerdan los imperios que han caído? ¿Recuerdan la estatua que el rey Nabucodonosor soñó? Los 5 imperios. ¿Recuerdan el primero cuál era? Cabeza de oro, Babilonia. Segundo, brazos y hombros y pecho, Medo Persa. Luego, los griegos, imperio griego, y luego el imperio babilónico, y el último imperio es el resurgimiento del imperio romano. Está hablando exactamente de lo que va a ocurrir, que no ha ocurrido, pero que va a ocurrir y casi que ya está ocurriendo. Los 10 cuernos, bueno, dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Este que dice aquí que no ha venido y cuando dure es necesario que dure breve tiempo, ¿cuál es? El resurgimiento total del imperio babilónico gobernado por el anticristo. Pues bien, que dice que durará poco tiempo. Luego dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto es la confederación de 10 naciones, las principales potencias del mundo, que antes de los 3 primeros años se fusionarán como un solo reino para darle toda la autoridad al anticristo. También ya enseñamos sobre esto. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. O sea que en estos 3 años finales, los 10 reinos de que estamos hablando, que fungirán por una hora como reinos y que entregarán todo su poder al anticristo, estos reinos van a renunciar a ese gobierno que desde Babilonia se inició hasta este tiempo final. Dice que aborrecerán y la dejarán, ¿cómo dice ahí? La dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, cuando uno mira lo escatológico, uno cree que todo lo que en el mundo está ocurriendo son como eventos aislados. La política, la religión, la economía. Uno piensa que estas son cosas que están pasando así como por suerte o por coincidencia o por destino. No, me encanta, me parece fabuloso. Dice, porque Dios ha puesto en el corazón de quienes, de esos reyes, rebelarse contra Babilonia, ¿sí? Que ellos se pongan de acuerdo, que ellos le den todo su poder a la bestia para que se cumplan, según dicen, las palabras de Dios. ¿No les parece maravilloso eso? Ahora estamos cantando, tú tienes el control, estamos cantando. Y ahora que estamos cantando, estaba pensando exactamente en esto. Dios tiene el control. Dios no ha perdido una, ni la perderá jamás. Amén. Y luego dice el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces seguramente ustedes habrán leído una frase que se repitió creo que 3 o 4 veces en esta porción de Apocalipsis 17. ¿Cuál es? Vamos a ver los que son detallistas para leer.
Le voy a ayudar por el tiempo. La gran ramera. Mire, es cuando uno escucha hablar de la gran ramera, cuando uno lee textos como Apocalipsis 17, uno se imagina literalmente a una mujer, una prostituta que ha hecho y ha deshecho. Y uno trata y cuando uno tiene conocimiento un poquitico de los contextos y la parte escatológica, uno le da muchas aplicaciones equivocadas. Y a veces uno en las iglesias, y muy respetuosamente lo digo, se escuchan unas enseñanzas muy religiosas, muy descontextualizadas de lo que es la verdad bíblica con respecto a este tema y especialmente a lo que dice la gran ramera. En otras palabras, ¿quién es la gran ramera? La gran ramera será la unión de todas, absolutamente todas las religiones falsas de la humanidad. Y esa fusión de religiones falsas de la humanidad es una mezcla entre idolatría y ocultismo. Es una mezcla de rebeldía y humanismo. Eso básicamente es la gran ramera. Vuelva a alguien a leerme el verso 1 y el verso 15. Estamos en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, verso 1, y otro lee el verso 15. ¿Quién lo tiene, por favor? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La que está sentada sobre muchas aguas. O sea, ¿qué es lo que quiere decir el Señor a través de esta expresión? Que fue, ha sido y seguirá siendo una religión con un sistema muy extendido, que desde su inicio tuvo el control político, económico y gubernamental, y obviamente religioso, ¿sí? En el versículo 15, otra persona que lea, por favor. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ok, ¿por qué razón? Porque este sistema religioso llamado la gran ramera o babilónico o Babilonia es un sistema que se implantó desde casi el principio de la humanidad. Ahora vamos a mirar sus orígenes reales, pero como reino, como imperio, comenzó con Babilonia, desde el emperador. ¿Alguien se acuerda de ese emperador? Nabucodonosor. ¿Cómo? Eso, Nabucodonosor. Muy bien. Alguien lea por favor el versículo número 3 de ese capítulo, otra persona, y otra persona lee versículos 9 y versículos 10 de ese mismo capítulo. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien. Y el versículo 9 y 10, otra persona. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. Hasta el 10, ¿cierto? Ok, entonces, hablando de ese, tomemos esta expresión, de ese personaje, la gran ramera, dice el texto que está sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Ya lo mencioné ahora solamente, que al final, el tiempo final, o sea, el tiempo culminante para encerrar o para destruir al anticristo, es que la confederación de 10 naciones le van a dar todo el poder al anticristo. Entonces miremos cómo desde que comenzó este proceso, más bien este poder religioso político llamado Babilonia o la gran ramera, su influencia es de una manera mundial. En el versículo 5, ¿cómo le dicen a esa mujer? Allí hay un nombre especial en mayúscula. Pocas frases tan largas hay en la Biblia y que todas están en mayúsculas. Pocas frases. Creo que la frase más larga en toda la Biblia que se escribe en mayúscula. ¿Qué dice el versículo 5? Otra persona que lea. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces,
Así es denominada Babilonia, la gran ramera, la grande. ¿Y cómo le hacen un superlativo? La madre de las rameras. ¡Qué tremendo! Y como mencioné ahora, se identifica con Babilonia, quien es el origen de todas las formas culticas en cuanto a idolatría y ocultismo. Ahora vamos a mirar el origen real de esa concepción babilónica de ocultismo, de idolatría, fetichismo, humanismo, materialismo. Quiero que vayan conmigo al libro de Génesis capítulo 10, verso 8 al 10. Ahí nació literalmente la gran ramera, Babilonia, este sistema político. Génesis capítulo 10, verso 8 al 10. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo encontró? Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Ok. En ese capítulo 10, versículo 8 al 10, nos habla de un hombre llamado Nimrod, que fue engendrado por Cus. ¿Sí? La expresión del nombre Nimrod significa rebelde o también como rey de Babel. Y ustedes saben que en el capítulo 11 del libro de Génesis nos habla del intento de Nimrod y su gente de construir una torre que llegue hasta el cielo. Ustedes recuerdan, seguramente han leído, han escuchado predicaciones con respecto a Génesis 11, la torre de Babel. ¿Cuál era el pensamiento de la gente de esa época, guiados y dominados, gobernados por Nimrod? ¿Ustedes recuerdan? Una torre que llega al cielo para ser como Dios. Ese era el pensamiento, una cúspide que llegue hasta el cielo. Hay un libro que llama el Targum de Jerusalén, digámoslo, es como unas crónicas, como unos escritos literarios que mencionan a Nimrod y hablan de él. Esta expresión así cataloga el Targum de Jerusalén a Nimrod. Dice: él fue poderoso como cazador y en maldad delante de Dios, porque fue cazador de hijos de hombres, y les decía: apártense del juicio de Dios y únanse al juicio de Nimrod. En el capítulo 10, cuando se habla de Nimrod, que se habla de cazador, no está hablando de hombres, perdón, de animales, está hablando de personas, porque así fue conocido Nimrod en su época. Entonces, ahora, tomando desde el inicio a Nimrod y aplicando con Babel, es el origen de la astrología. Babel significa literalmente inicio o comienzo de la astrología. ¿Y la astrología qué es en sí? Es la creencia de que el zodiaco, las estrellas y los planetas controlan el destino humano. Pero también es la creencia de que el origen del curanderismo, hechicería, espiritismo, clarividencia, magias y conjuros. O sea, Babel es el origen de todo esto que estoy hablando. Ahí comenzó. Cuando dice el versículo 7 al 13, lo lees, amor, por favor, del capítulo 17 de Apocalipsis. Apocalipsis 17, 7 al 13. Solamente fui a Génesis para conocer el origen de Babel, en Nimrod, pero seguimos en Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis 7 al 13? Sí, versículo 7 al 13. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto
cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ok, ya expliqué sobre esto con respecto a la bestia que está cargando a la mujer, ¿cierto? Y habla de 7 reinos, dice 5 de ellos ya cayeron. Y ya los dije cuáles eran: Egipto, Babilonia, Asiria, Medo-Persia, Grecia. Hablamos de, cuando dice que uno está hablando del poder político, pero también de la Roma histórica de los tiempos del apóstol Juan. Dice que el otro no ha venido, que es la Roma revivida, basado en las 10 naciones o 10 potencias. El octavo que dice, pero que también está entre los 7, es el último que saldrá dentro de ellos para gobernar por 7 años, que es el periodo de la gran tribulación. Ya hablamos de que en los primeros 3 años y medio el anticristo hará un pacto de paz con Israel y les permitirá ofrecer sus sacrificios en el templo ¿qué es lo que les dice con respecto al templo? Que ya se empezó a trabajar. Sí, ya hablamos en el tema. Y en los siguientes 3 años y medio es donde el anticristo ya romperá ese pacto de paz con Israel y evidenciará realmente quién es y comenzará la persecución a los santos, o sea, al pueblo de Dios, a asesinarlos, a destruirlos en todas partes donde se encuentren, y entrará él al templo haciéndose pasar por Dios y obligará a que le den sacrificios como se los daban a Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, basado en eso, es el tema de la ramera. Pero hablemos un poquitico más con respecto a lo que en sí, toda la ideología, filosofía, la espiritualidad de la gran ramera, todo lo que se desprende de ahí. Por ejemplo, el culto a la madre y al niño. Ustedes seguramente antes de conocer a Jesús en su casa tuvieron o estatuas, imágenes o cuadros de una virgen con un niño, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Porque decían que la virgen con el niño. Pues les quiero decir de dónde nació esta creencia y que hay que adorar al niño. Esta creencia nació en Nimrod. Cuando muere Nimrod, su esposa Semiramis tuvo un hijo legítimo. Ella dijo que lo ha concebido sobrenaturalmente y que era de Nimrod y que de él había nacido el dios Tamuz, pues que ella era divina. Y de ahí, de Seramis, la viuda de Nimrod, y de ese hijo que era ilegítimo, que no era de Nimrod, que ella dijo que había nacido sobrenaturalmente y que ese hijo era Dios, fue que nació el culto a la madre y al niño. Eso básicamente es lo que la historia dice con respecto a lo que los católicos tomaron como una doctrina, la doctrina de la madre intercesora al lado de su niño, ¿sí? Pero hay más aspectos que tienen que ver con el tema de la Gran Babilonia, la Gran Ramera. El tema de los obeliscos. Ustedes habrán visto, seguramente los que han visto por televisión, países, las plazas principales, o habrán viajado a otros países. ¿Cuál es el elemento principal de muchas naciones en el parque principal? Un obelisco. El obelisco se originó exactamente en la religión babilónica y es el símbolo del rayo solar. Es un símbolo sexual dedicado al culto al dios Sol y era muy usado en Egipto. En el 37 después de Cristo al 41, el rey Calígula de Roma mandó a construir un extraordinario obelisco, el más grande que ha existido en la historia de la humanidad, y lo mandó a que lo construyeran en el circo de Nerón. Así fue llamado el circo después de pasó a gobernar Nerón. Seguramente habrán leído ustedes la historia de Nerón, quien fue el que más cristianos en su época torturó y asesinó. Sí. Y a partir de Calígula, por decreto se ordenó
que el obelisco fuera un símbolo sagrado para el cristianismo. De tal forma que si ustedes, bueno, miren, escuchen este dato, ¿sí? En 1586 el Papa Sexto V ordena moverlo de la ubicación donde fue construido en Roma a la plaza principal de la iglesia de San Pedro, donde está ahora. Desde 1586 el obelisco que está en la plaza principal de San Pedro en Roma es ese. Y él en su orden dijo, si este obelisco se rompe o se pierde alguna parte, se muere el que lo deje dañar. Entonces fue tremendo. Otro aspecto pagano que tiene que ver con Babilonia, la expresión del sumo pontífice. Esa expresión es de la religión que vino desde Nimrod, porque Nimrod fue catalogado como el símbolo del sumo pontífice por lo que él representaba en su época. Y hasta 63 a.C., Julio César obtuvo ese título. O sea, Julio César, ¿han escuchado hablar de Julio César, verdad que sí? A él se le denominaba como el sumo pontífice, pero también a partir de ahí la Iglesia Católica lo asumió y estableció que el Papa se le fuera dicho como sumo pontífice. Ahora, la expresión Papa se usaba en el mitraísmo, que era la religión de los ministerios babilónicos, y llegó a Roma vía Persia. O sea que la expresión Papa que utilizamos, que se usa hoy día para el sumo pontífice o el sacerdote de mayor nivel en la historia, pues en la religión católica, es llamado Papa también como viene de una religión misteriosa. Ahora, la mitra que ellos usaban como sacerdotes del dios pez Dagón, ahora lo usa el Papa con el anillo del pescador. O sea, hay muchas cosas que tanto la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana han asumido como cosas que parecen normales, sanas, pero que tienen su origen en estas religiones falsas y que todo es preparación para la segunda venida. Ahora, pensando ya en lo contemporáneo, el resurgimiento de las religiones misteriosas, mire, y parece, ¿cómo lo puedo expresar? Un poco utópico o paradójico más bien, que en pleno siglo XXI, ciencia, tecnología, internet, el internet de las cosas, que se llama ahora así fintech, internet de las cosas, viajes al espacio, en este siglo están resurgiendo con mucho poder, mucha fuerza, de nuevo, las religiones que tienen que ver con la astrología, brujería, curanderismo, espiritismo, las religiones orientales, esoterismo, la masonería, y se califica como la religión del misterio. Así es calificado esta religión, y esa religión tiene un nombre, seguramente usted la ha oído. ¿Cómo llama la religión del momento? Que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, con la masonería, pero también tiene que ver con la combinación de brujería, hechicería, ocultismo, todo lo que mencioné ahora. La religión de la nueva era. Esa es la religión. ¿Por qué razón? Porque en la nueva era, que va a ser la religión del anticristo, en la nueva era todo cambia. En la nueva era todo se cree, ¿sí? No importa, porque es un movimiento neocientífico donde mezcla la ciencia moderna con el paganismo antiguo. Esta religión está vestida de pseudocristianismo. Escuchen, no todo lo que usted ve por internet, no toda celebración que aparentemente es cristiana porque están cantando a Dios es correctamente bíblica y teológica, porque hay muchos grupos que son pseudocristianos, apariencia de piedad, como dice el apóstol Pablo, pero por dentro están llenos de maldad. Y por ejemplo, religiones como la teosofía, los Hare Krishna, rosicrucismo, cientificismo, ¿sí? Que solo apelan al humanismo y al orgullo intelectual,
y su meta, como ya lo mencioné, es establecer la única religión oficial en el mundo. Hay muchos aspectos, amados hermanos. En la nueva era cabe el espiritismo, terapias alternativas, psicología transpersonal, la ecología profunda, la astrología, el gnosticismo y otras corrientes. Seguramente, para hacer una mención, hoy, ¿ustedes han escuchado hablar del planeta verde? ¿No han escuchado hablar del planeta verde? Esta gente es más de... Hoy, todo el mundo, les hablé a ustedes durante algunos domingos acerca de los 17 ODS, ¿verdad? ¿Sí les hablé? Acerca de los ODS. Todos los ODS tienen que ver con ecología. Y el propósito espiritual de la ecología, como mencioné y lo dije muchas veces, salvar al planeta, es ver a la... Se me fue la expresión, mama, se dice a la tierra, se le dice a la Pachamama, gracias Alejandro, llamar a la Pachamama la madre naturaleza como la diosa mayor. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con ecología, y yo soy defensor de la buena administración de los recursos naturales, es una cosa que los hijos de Dios tenemos que tener en claro eso. Pero otra cosa es hacerlo desde la perspectiva ocultista, religiosa y espiritual, que ya tiene otra connotación, y eso sí no tiene nada que ver con el cristianismo y con la palabra del Señor. Entonces, y todo el intento de la nueva era, ¿cuál es? Que el hombre se salve a sí mismo, que el hombre trascienda, que el hombre alcance un estado superior, pero sobre todo, que el hombre se perfeccione generación tras generación, mutación tras mutación, o por la reencarnación en un ser supremo. Dios emergiendo, Dios creciendo, Dios aumentando, y Dios, que fue lo que desde el principio, desde Nimrod, se quiso. Pero eso va más atrás. ¿Qué fue lo que quiso ser Adán y Eva? ¿Cuál fue el bicho que les puso Satanás a Adán y a Eva? Ser como Dios. Ahí está el origen. Cada vez que el hombre se olvida de Dios y piensa que puede solo, es principio querer ser como Dios. Y por eso es que el hombre sufre y se equivoca tantas veces, ¿verdad? Entonces, mis amados, quería como compartir con ustedes esta noche acerca de todo ese planteamiento que es el tema religioso desde el principio, y qué es lo que está esperando para que el anticristo reciba. No olviden que el anticristo será el único hombre en el planeta, escuchen bien, el único hombre en el planeta que podrá gobernar como el mejor de la historia. El único hombre del planeta que podrá recuperar la economía mundial. El único hombre del planeta que podrá reunir a todas las religiones en una sola. ¿Por cuánto tiempo? 3 años y medio. Porque después de los otros 3 años, o sea, los segundos 3 años y medio, ya es otro tema. Porque ya los segundos 3 años y medio son los juicios de Dios sobre la tierra, sobre las naciones, sobre los gentiles, naciones que persiguieron a Israel. También juicio para Israel, para que se conviertan al Señor y sean pasadas por el fuego y así sean salvas. Pero también la parte final, antes del milenio, es lago de fuego y azufre para la bestia y para el falso profeta. Y después de los 1000 años de gobierno de Cristo y su iglesia en la tierra, será el juicio final para el gran dragón, o sea, para Satanás. Y ahí, final de la historia del diablo, de Satanás, y la eternidad de Dios con su pueblo. Amén.
¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies, amados hermanos? Oh Señor, gracias. Señor, al escuchar todo lo que este mundo ha experimentado, todo lo que ha sufrido este planeta por causa de la maldad, como el diablo ha gobernado vidas, ha trastornado a gente, ha condenado al infierno y se ha perdido. Porque dice tu palabra, Señor, en Juan 10:10, el ladrón vino solo para hurtar, matar y destruir. Y cuando conocemos la historia, Señor, y los orígenes de tanta maldad, de tanto engaño, nos damos cuenta que el mejor regalo es haberte conocido, estar en la verdad. Y por estar en la verdad, Señor, seremos guardados de la gran tribulación. Por estar en la verdad, seremos guardados del juicio final. Por estar en la verdad, seremos levantados en los aires con Cristo y seremos transformados con Él. Por estar en la verdad, Señor, podemos disfrutar en la tierra, aunque con tribulaciones, con pruebas, con dolores, situaciones pasajeras, porque son leves tribulaciones solamente, para que entonces el Señor venga y cada vez que suframos, cada vez que tengamos una tribulación por alguna situación, crezca el eterno peso de gloria. Porque es en medio de tu iglesia donde te manifiestas. Porque es en medio de tus hijos donde desciende tu poder. Porque es cuando estamos congregados en tu nombre, ahí estás. Y cuando nos unimos a celebrar, a adorar, a cantar, tú te manifiestas con poder, haces señales, prodigios, milagros. Y los martes, Señor, estamos creyendo que es algo maravilloso para ti hacer milagros, sanar enfermos. Pero lo más importante, Señor, es la seguridad que tenemos de que somos hijos y que tú tienes el control. Y que nuestras vidas, Señor, como mencioné hace un momento, aunque hoy puedan estar pasando por prueba, hoy puedan estar viviendo alguna tribulación, tú tienes el control. Y como tú quieras, Señor, podrías esta noche manifestar tu poder y tomar la vida de un hijo que se encuentre afligido o enfermo, que esté urgido, Señor, una respuesta. Es un corazón que te ama. Es un corazón que vino con expectativa a este lugar. Es un corazón anhelando más de tu presencia, Señor. Es un corazón, Señor, que posiblemente no serás fiel como tú lo eres, pero que ha mantenido fidelidad en lo que más se puede. Ahí, Señor, ahí tú quieres jugar esta noche. Ahí tú quieres bendecir a tus hijos. Ahí tú quieres quitar la dolencia de aquel que está cargando con una enfermedad, de aquel que ha visto su vida derrumbarse de alguna manera, de aquel que está a punto de decirte no más. Conocer un Dios como tú, Señor, un Dios histórico,
los siglos de los siglos eres lo mismo. Tú no has cambiado, en ti no hay sombra de mudanza. Eres perfectamente el mismo, santo, justo, bueno, todopoderoso. Por eso tu palabra dice que eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Esa es la confianza, Señor, al venir un martes a disfrutarte. Que el Dios de ayer que hizo milagros también los hace hoy. Que el Dios que abrió el mar rojo en dos, que detuvo las aguas del río Jordán, es el mismo de hoy. Es el mismo. El Dios que envió plagas a Egipto para liberar a su pueblo. El Dios que hizo señales y maravillas, Señor. Ese mismo Dios es el que está esta noche en este lugar. Y por eso, Señor, a ti acudimos. Amado, si usted, amado hermano, si usted esta noche vino con alguna necesidad, yo le quiero invitar que venga al altar. Voy a orar por usted. Siento esta noche una presencia de Dios tan preciosa en este lugar. Aquí hay gente, hay dos personas, me dice el Espíritu, hay dos personas que tienen que tomar decisiones esta semana y de decisiones determinantes. Venga aquí al altar y permita que Dios sobre su vida. Aquí está, Señor. Tú eres el autor y consumador de la fe. Tú colocaste las estrellas solo con tu palabra en el lugar donde están. Tú separaste las aguas solo con tu voz. Tú hiciste división de los cielos y la tierra, Señor. Tú haces maravillas. Si viene al altar, amado, venga con un corazón expectante, creyendo que lo va a hacer, creyendo que Él va a responder. No se trata de ilusión, no se trata de motivación humana, se trata de fe. Se trata de creer en el único Dios verdadero, al único Dios justo, al hacedor de milagros. Y yo creo en el nombre de Jesús que el hacedor de milagros está en este lugar. Padre, mira, Señor. Padre, mira, Señor, a cada persona que ha venido al altar. Yo no sé